Hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos sean ustedes a este estudio para la iglesia. Continuamos hablando acerca del calvinismo y la doctrina reformada. Este sería el último episodio en el que tocamos el tema. Con este episodio cerraríamos el ciclo del calvinismo y la doctrina reformada. Estamos en el mes de noviembre y este episodio llegaría a sus hogares aproximadamente en las fechas del Día de Acción de Gracias. Así que si usted vive en Estados Unidos, le deseamos que pase un muy feliz Día de Acción de Gracias con su familia y esperamos que este estudio sea de provecho para usted como lo ha sido para nosotros. Comenzamos. Ok, yo tengo una pregunta o más bien una acusación, a ver si nos puede ayudar, hermano. El calvinismo hace burla de la oración. De la oración, o que nosotros nos burlamos de la oración. Yo creo que quiero entender lo que están tratando de decir. Están diciendo que si Dios determina las cosas, no hay razón de orar. No hay razón de orar. Okay. No hay razón de orar. Yo creo que una oración calvinista, y yo no quiero, estamos utilizando nada más el tema. Una oración calvinista o la forma como nosotros los calvinistas oramos es poniendo primeramente a Dios en su trono, ¿verdad? Porque es donde debe de estar. En ningún momento nosotros, ¿cómo se llama? Podemos burlarlo de la oración de Dios. Y aún yo quisiera que ustedes oyeran una oración calvinista de la Biblia. Y en realidad usted va a decir, pero si en la época de Pablo, Calvino ni existía. Pero es que nosotros en realidad solamente seguimos la línea teológica, ¿verdad? Pero la doctrina en sí de la soberanía de Dios está regada en la Escritura. No es algo que nosotros ahora venimos y le ponemos un nombre, no, está regada en la Escritura. Mire cómo oran los apóstoles después de que ellos fueron encarcelados, después de que ellos fueron latigados por el concilio y después de que les fue prohibido predicar el Evangelio. Dice en Hechos 4, 23, dice, y puestos en libertad, está hablando de Juan y Pedro, después que fueron puestos en libertad, vinieron, dice, a los suyos y contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, orando, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes y juzgaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, dice, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esa es una línea de oración de que nosotros tenemos, sabiendo primeramente quién es Dios, y vemos a Pedro cómo empieza orando acá, poniendo a Dios en su trono, luego aceptando la soberanía de Dios sobre nosotros. Esa es la forma como nosotros oramos a Dios. Y yo no creo que haya otra forma como orar a Dios, porque si no ponemos a Dios en su trono, si no aceptamos de que Dios es soberano, yo no entiendo cómo puede ser otra forma como orar. Yo no. De hecho, si la acusación es de calvinista se burla de Dios en oración, yo hago la acusación arminiano, burla de Dios. Si nosotros burlamos de oración como calvinista, ellos burlan de Dios en oración, pensando que ellos pueden cambiar la mente de Dios. Es como, para poner un ejemplo, Moisés. ¿No? Moisés sube al monte y Moisés en el monte está pidiendo misericordia por el pueblo de Israel. Y Dios dice, voy a destruirlos. El arminiano, porque el texto dice, Dios arrepintió de su ira. Y el arminiano dice, ¿lo ves?
Dios cambió su mente escuchando la oración de Moisés. Entonces, yo digo, están puestos a decir, Dios está puesto a hacer algo. Moisés oró. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tienes mejor idea que yo. Sí. Esa es una burla de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos en oración, la pregunta, la acusación dice, yo solo vengo a Dios a pedir mi voluntad. Lo que nosotros creemos la Biblia enseña, oración es comunión con Dios. Amén. No para que yo trato a Dios como Santa Claus. ¿No? Entonces, Esa es una burla. esa es una burla. ¿No? Esa es una burla. Ok. Puede ser una otra pregunta al hermano Jonathan. Según el calvinismo, ¿solo debemos evangelizar a los elegidos? Uno, nadie sabe quién son, ¿no? La Biblia nos manda ir a predicar, ¿no? Otra vez, esta misma pregunta está haciendo la misma asumación, asuma la misma cosa que hablamos la semana pasada. Ellos están cuando ellos hacen esta acusación, su mente dice, evangelización solo es para que yo convenza gente a ser cristiano. Pero evangelización es primeramente para adorar a Dios. Y yo quiero que el nombre de Cristo sea anunciado en todos lados, ¿no? Y eso es como John Flavel dijo. Si tú sabes que tú eres predestinado a ir al infierno, debes adorar a Dios porque Él es digno de adoración. Sí, Él es digno de adoración. Entonces, el Evangelio habla de valor de Cristo, no valor mío. El Evangelio es valoroso si me salva a mí o no. El Evangelio y Cristo son lo más valoroso de todo el mundo, cualquier efecto que tiene en mi vida. ¿Se me explico? Claro. Entonces, esta verdad es digno de ser anunciado si alguien recibe esta verdad o no lo recibe esta verdad, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a predicar a todo lado porque Dios nos manda. Y es como Pablo dice, mira, Apolo hecho la semilla, yo hecho la semilla, Apolo hecho agua, pero es Dios quien dio crecimiento. Nosotros debemos echar la semilla en agua a todos lados. No, pues yo creo que está claro. Al hermano Edwin le quiero también hacer otra pregunta. Según el calvinismo, ¿no cree que nadie puede hacer algo bueno en lo absoluto? Bueno, no según el calvinismo, según la Biblia. Amén. Porque la Biblia nos dice a nosotros de que nosotros, Romanos 3:10, ¿no? El hombre no tiene ese poder. Nadie es bueno, ni uno. Nadie busca a Dios. No tiene el poder para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, si la palabra nos habla de que nosotros no tenemos ese poder para buscar a Dios, es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros oímos una prédica donde desde el púlpito se le está diciendo a la gente, Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya, ¿verdad? Ven y acepta a Cristo como tu único Salvador. Yo creo que ahí estamos hablando en contra de la palabra, porque no es eso lo que la palabra nos dice. La palabra nos manda, como dijo el hermano, a que prediquemos el Evangelio. Nosotros no sabemos cuánta gente de la que está sentada en las bancas de la iglesia van a venir a los pies de Cristo. No precisamente por una decisión humana, sino nosotros no sabemos cómo Dios va a transformar sus vidas por medio de una predicación. Así que nosotros en ningún momento decimos, bueno, siguiendo la línea calvinista, decir de que la acusación esta es anti... de hecho, dice en Romanos 3, como hermano estaba diciendo, 12, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, si creemos esta, si quieres hacer esta acusación, sí creemos esta, pero creemos esta no porque Calvino dijo, pero la Biblia es demasiado claro, ni siquiera uno. Así es. Pues ya que estamos en eso,
con las acusaciones algo similar. Se dice que el calvinismo excusa el pecado, ya que según el sistema del calvinismo, el pecado es parte del plan de Dios. El pecado, ellos dicen que nosotros culpamos a Dios con el pecado, ¿no? La pregunta es, ¿el pecado fue el plan de Dios? ¿Fue parte de su plan? Si todos quieren ir conmigo rápido a Apocalipsis 17:8, rápido, dice aquí, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo y ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo del libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Y en la misma versículo en Apocalipsis 13:8 habla de este mismo libro y dice: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, que fue escrito antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo hay un libro de la vida que se llama el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, antes de la fundación del mundo. Entonces, en la creación, antes de creación, Dios había escrito el libro de la vida, ha puesto nombres escritos y nombres no escritos, y el nombre del libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Cristo fue inmolado por pecado. Mayor amor nadie tiene que Él quien da su vida en rescate de otro. Dios tiene en su plan el pecado. Es obvio, ¿no? Él permitió el pecado. Pero ¿quién pecó? Adán y Eva. El hombre, ¿no? Dios levantó a Faraón por ese mismo propósito. ¿Quién pecó? Faraón. Es culpable de pecado. Es lo que hemos estado hablando. El hombre es capaz de pecar. Es incapaz de hacer lo bueno. Entonces, Dios permitió el pecado, pero no es culpable de pecado. Sí, y esa acusación se pasa, y muchas veces nuestras iglesias también lo toman como parte de eso. Nosotros somos salvos y ya no importa cómo vivamos. Esa es también una parte de la misma acusación. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. No, es nuestro deber como cristianos vivir una vida de santidad dentro de la iglesia, disciplinariamente. Todo implica, todo implica. Ahora, cuando nosotros ponemos la excusa de que Dios no produjo en nosotros ese deseo, debemos de tener problemas, porque lo que estamos diciendo es no somos salvos. Porque si nosotros somos salvos, Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación. Santidad, literalmente, la palabra. Nosotros, la vida cristiana exige una vida de santidad. Porque la palabra dice que por los frutos es que nosotros nos identificamos. Seremos salvos. Por los frutos nos conoceremos. Nos conocemos. Sí, pues parecería que estamos hablando, dándole la vuelta a las mismas cosas. Claro. Solamente ya, bueno, hay muchas acusaciones que se les dan, pero como hemos estado hablando, estamos prácticamente dando vueltas a lo mismo. Solo una última ya para cerrar el estudio. Dios crea personas con el fin de enviarlas al infierno. Con el fin de enviarlas al infierno. La pregunta es muy intencional por quien lo hizo, ¿no? La respuesta es: Dios creó todo para su gloria. Amén. Y Dios va a ser glorificado en gente yendo al infierno mostrando su justicia, ¿no? Regresamos a Romanos 9. 9, en ese estaba yo. Romanos 9:20. Vamos a ver claramente lo que dice aquí, ¿no?
Dice aquí, empezando en versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene vasos de ira preparados para destrucción, pero Dios no está haciendo pecado en su vida. Una vez preguntaron a R.C. Sproul, ¿qué pasó con el hombre inocente en África que se muere? O el pobre inocente, ¿no?, que se muere. Y R.C. Sproul dijo, este solo pasó una vez y fue voluntario. ¿No? Entonces, Cristo era el único inocente. El hombre es culpable de su pecado. Y lo que una pregunta así asuma es que el hombre no es culpable de su pecado. Entonces, el hombre no va al infierno por rechazar a Cristo. Debemos ser muy claros en esto. El hombre no va al infierno para rechazando a Cristo. Y quiero ser muy claro en esto. El hombre en África que nunca ha escuchado el Evangelio. Por rechazar a Cristo. ¿Okay? El hombre en África que nunca ha escuchado el Evangelio va al infierno. Porque el hombre va al infierno por sus pecados. Por su culpa. Es donde todos nosotros debemos ir. ¿No? Entonces, Dios creó el hombre para la intención que el hombre adora a Dios. Los hombres no lo hacen. Y es nuestro pecado. En su misericordia y gracia Dios salva a unos. Amén. Amén. Bueno, como les digo, pues hay muchísimo de qué seguir. Sí. No justificando, ¿verdad?, pero explicando el por qué la gente se trata de hacer preguntas de ese tipo, no sé, tratando de hacer quedar mal la doctrina del calvinismo, ¿verdad? Pero es evidente, entre más hablamos, más claro, llegamos al mismo punto. La doctrina no es en sí seguir a un hombre, es seguir las Escrituras y seguir el calvinismo, la doctrina de la gracia de Dios, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario o algo que ustedes quisieran agregar antes de... Solo que yo espero que este ha sido una bendición a todos, ¿no? Es algo que nosotros somos muy apasionados de, porque soy muy apasionado de la Biblia y lo que dice la Biblia importa, ¿no? Palabras importa y cómo está escrito importa y debemos gastar tiempo estudiando la palabra, ¿no? Y yo los reto a todos ustedes que han escuchado, si tú no estás de acuerdo, está bien, ¿no? Eres bienvenido aquí aunque no estás de acuerdo, ¿no? Te abrazamos y te queremos, ¿no? Hay hermanos en Cristo que no están de acuerdo. Sin embargo, los hago reto, saca su Biblia y ve qué dice la Biblia sobre cómo está salvo el hombre, ¿no? Así es. Creo que lo que hemos estudiado las últimas semanas es parte de la historia de nuestra iglesia, ¿no? Nosotros sabemos de que el gran acontecimiento empezó ¿cómo se llama? El protestantismo en realidad empezó en la cruz del Calvario, cuando Cristo vino, ¿verdad?, y se clavó en aquella cruz. Ahí Jesucristo protestó contra su mismo pueblo, ¿verdad?, contra las bases religiosas de su pueblo. Pero en realidad lo que hemos estudiado las últimas semanas es parte de la historia de la iglesia, de dónde ha nacido la iglesia, las divisiones que hay en la iglesia y cuál es la línea que nosotros tenemos. Como hablamos hace poco, nosotros en realidad no somos adoradores de Calvino, es una línea que nosotros seguimos teológica, pero en realidad todo lo que nosotros hemos hablado en estas últimas semanas
es lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Nosotros no buscamos a poner excusas, al contrario, nosotros hemos dado respuestas de lo que hemos tratado de explicar en esta semana. Y pues está abierto al público, ¿verdad? Si alguien más tiene preguntas, que las haga personalmente, el hermano está dispuesto a contestar, o que las hagan en la página, ¿no? Aquí estamos, puedes seguir platicando lo mismo. Bueno, pues bien dicho, brother. No estamos tratando de justificar, sino más bien entre todos estos estudios que hemos tenido se han dado respuestas y respuestas claras, ¿verdad? Y yo estoy agradecido con ustedes por eso. Estoy agradecido, como les dije en el principio, ¿verdad?, de que se tomen el tiempo de exponer la palabra. El hermano me robó mi línea cuando les digo que tomen su Biblia y no utilicen este programa o este estudio, ¿verdad?, como para sustituir el tiempo que ustedes le dedican a la Biblia. ¿Iba a decir algo, hermano? No. Sí, agarren su Biblia y, como dice el hermano, léala, y si tiene alguna pregunta y usted quiere hacérnosla saber, ¿verdad? Adelante, estamos aquí para la iglesia. Bueno, los hermanos están aquí para contestarlos a todos ustedes, sí, hermano, para la iglesia. Amén. Pues bueno, yo creo que... ¿Quieres orar? Yo creo que sí, definitivamente con esto cerramos, y como les hemos dicho en veces anteriores, esperamos que haya sido de mucho provecho. Yo me gocé, espero que ustedes que nos están viendo también, y sin nada más, pues vamos en oración. Amén. Bueno, pues bendito Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, de estudio. Te pedimos, Señor, que todo aquello que se habló haya sido, Señor, para exaltarte, para que todo aquel, Señor, que haya escuchado este estudio y que lo escuche en un futuro, Señor, tenga en su entendimiento, Señor, que tú eres soberano, Señor, que solamente seas tú, Señor, el que sea el centro de las vidas, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todo lo que ha acontecido, Señor, en nuestras vidas, de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes para seguir trabajando, Señor, en tu obra, y seguir proclamando, Señor, a ti como el Rey soberano, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos que haya sido de provecho, y hasta la próxima. Amén.